Para cumplir su función de intercambiar oxígeno y anhídrido carbónico entre la atmósfera y los capilares, el sistema respiratorio debe regular las concentraciones arteriales de oxígeno, anhídrido carbónico y el pH. Estas son las influencias más importantes sobre la respiración. El cuerpo detecta estos parámetros gracias a dos conjuntos de quimiorreceptores, los periféricos y los centrales. La hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis producen un aumento de la ventilación que tiende a aumentar la presión parcial de oxígeno, reducir la de anhídrido carbónico y elevar el pH, todo lo cual permite corregir las desviaciones en estos tres parámetros de los gases sanguíneos. Aunque se producen pequeñas variaciones en la presión parcial de anhídrido carbónico y de oxígeno arteriales, con actividades tales como el ejercicio, el sueño, hablar y jadear, el control de los gases de la sangre arterial es tan estricto en personas normales que es poco habitual que la presión parcial de anhídrido carbónico arterial se desvíe del valor normal de 40 milímetros de mercurio en más de algunos milímetros de mercurio. Por tanto, los quimiorreceptores periféricos y los centrales constituyen la rama sensorial vital de un mecanismo de retroalimentación negativa que estabiliza las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico arteriales, así como el nivel del pH arterial. Los quimiorreceptores periféricos se ubican en los cuerpos carotídeos y aórticos y responden a la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. La disminución de la presión parcial arterial de oxígeno es el principal estímulo para los quimiorreceptores periféricos. El aumento de la PCO2 y la disminución del pH también estimulan estos receptores y hacen que sean más sensibles a la hipoxemia. En la figura se representa en A la sensibilidad a la disminución de la presión parcial de oxígeno arterial del cuerpo carotídeo. En la parte A de la figura se muestra un experimento ilustrativo con una célula quimiorreceptora aislada del cuerpo carotídeo. La perfusión de este sector con sangre que tiene una PO2 baja, pero una PCO2 y pH normales, produce un aumento reversible y rápido de la frecuencia de descarga de los axones del nervio del cuerpo carotídeo. En la parte B se observa el efecto de los trastornos ácido-base respiratorios sobre la sensibilidad al oxígeno. En condiciones ácido-base normales, el aumento de la PO2 por encima del valor normal de aproximadamente 100 milímetros de mercurio tiene efectos mínimos sobre la frecuencia de descarga del nervio. Sin embargo, a valores normales de PCO2 y pH, en la curva azul, la reducción de la PO2 a valores menores de 100 milímetros de mercurio produce un aumento progresivo de la frecuencia de descarga. La hipercapnia y la acidosis aumentan la respuesta de las aferentes del cuerpo carotídeo frente a disminuciones de la PO2 arterial, como se ejemplifica en la curva amarilla. Sin embargo, vemos que una reducción de la PCO2 arterial con el consiguiente aumento de pH disminuyen la respuesta a la hipoxemia, como se muestra en la curva roja. En la parte C se muestra el efecto de los cambios en el pH sobre la sensibilidad del cuerpo carotídeo al anhídrido carbónico. La curva violeta muestra los resultados de experimentos en los que aumentos graduales de la PCO2 a un pH sanguíneo fijo de 7,45 y una PO2 fija de 80 milímetros de mercurio produjeron aumentos progresivos de la frecuencia de descarga. El cuerpo carotídeo también puede detectar acidosis en ausencia de hipoxemia e hipercapnia. La curva verde muestra los resultados cuando el pH se mantuvo fijo en 7,25 y no en 7,45. En todo el intervalo de valores de PCO2, la frecuencia de descarga del nervio proveniente del cuerpo carotídeo es mayor a un pH de 7,25 que a uno de 7,45. Por tanto, la acidosis metabólica estimula el cuerpo carotídeo. En resumen, aparte de ser sensible a la hipoxemia, el cuerpo carotídeo es sensible a ambos componentes de la acidosis respiratoria,
a una PCO2 elevada y un pH bajo. De hecho, la acidosis respiratoria hace que el cuerpo carotídeo sea más sensible a la hipoxemia, que eso se ve representado en la curva naranja de la parte B, mientras que la alcalosis respiratoria tiene el efecto contrario, la curva roja de la parte B. El cuerpo tiene dos conjuntos de quimiorreceptores periféricos: los cuerpos carotídeos, situados en la bifurcación de cada una de las arterias carótidas comunes, y los cuerpos aórticos, dispersos a lo largo de la cara inferior del callado aórtico. Su principal función es detectar hipoxemia en la sangre arterial y enviar señales a las células del bulbo para aumentar la ventilación. Esta transmisión de señales se produce a través de aferencias del nervio glosofaríngeo para los cuerpos carotídeos y el nervio vago para los cuerpos aórticos. Sobre todo, se han estudiado con más detalle los cuerpos carotídeos que los cuerpos aórticos, ya que estos últimos son más pequeños y menos accesibles. Aparte de su quimiosensibilidad, los cuerpos carotídeos se caracterizan por tres datos fundamentales. Primero, son extremadamente pequeños, cada uno de ellos pesa solamente aproximadamente 2 miligramos. Segundo, para su tamaño reciben un flujo sanguíneo muy elevado, el mayor de cualquier tejido del cuerpo. Su flujo sanguíneo, normalizado por el peso, es aproximadamente 40 veces mayor que el del encéfalo. Tercero, tienen una tasa metabólica muy elevada, de 2 a 3 veces mayor que la del encéfalo. Así, aunque la tasa metabólica es elevada, el flujo sanguíneo es tan alto que la composición de la sangre, es decir, las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico y el pH en los capilares del cuerpo carotídeo, es próxima a las de las arterias sistémicas. Las células quimiosensibles del cuerpo carotídeo son las células de tipo 1 o células glómicas. Las células glómicas adyacentes pueden comunicarse entre sí a través de uniones en hendidura y tienen características semejantes a las neuronas. Algunas están inervadas, por ejemplo, por neuronas simpáticas preganglionares. Tienen diversos canales iónicos modulados por voltaje. La despolarización de las células glómicas desencadena potenciales de acción. Tienen numerosas vesículas intracelulares que contienen diversos neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, noradrenalina y sustancia P, que se liberan tras su depolarización. Estos neurotransmisores controlan las descargas de las terminaciones nerviosas sensoriales. Las terminaciones nerviosas del nervio del seno carotídeo, que es una rama del noveno par craneano, están en contacto con las células glómicas a ese nivel. La liberación de neurotransmisores por las células glómicas desencadena potenciales de acción en el nervio del seno carotídeo, que establece su primera sinapsis con neuronas del núcleo del tracto solitario, que es parte del grupo respiratorio dorsal, y de esta forma transmite al bulbo raquídeo señales de que la sangre arterial sistémica tiene una baja PO2, una elevada PCO2 o un pH bajo. Alrededor de grupos individuales de células glómicas están las células de tipo 2 o células sustentaculares, que son células de soporte similares a la glía en el sistema nervioso. Además, cerca de las células glómicas también hay una densa red de capilares fenestrados. Esta anatomía vascular, además del flujo sanguíneo elevado, sitúa a las células glómicas en una posición ideal para monitorizar con fidelidad los gases de la sangre arterial. El cuerpo carotídeo está inervado tanto por las divisiones simpáticas como parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Neuronas simpáticas preganglionares establecen sinapsis con las células glómicas y posiblemente alteren su función. Las fibras autónomas también están en contacto con los vasos sanguíneos. El aumento del tono simpático reduce el flujo sanguíneo local. Como la tasa metabólica del cuerpo carotídeo es elevada, una disminución grande del flujo sanguíneo
produce una disminución local de la presión parcial de oxígeno cerca de las células glómicas, aun cuando la presión parcial de oxígeno arterial sistémica se mantenga constante. De esta manera, un tono simpático aumentado engaña, entre comillas, al cuerpo carotídeo para que se comporte como si existiera un estado de hipoxemia. Por tanto, mediante la modulación del flujo sanguíneo hacia el cuerpo carotídeo, el sistema nervioso autónomo puede hacer un ajuste fino de la respuesta de los quimiorreceptores periféricos. Los cuerpos aórticos también incluyen células glómicas dispersas que probablemente tengan funciones similares a las de los cuerpos carotídeos. Sin embargo, los cuerpos aórticos y carotídeos muestran varias diferencias en sus respuestas a los estímulos y en los efectos que tienen sobre la ventilación. Vamos a centrar el análisis en los cuerpos carotídeos sobre los cuales se conoce más. La célula glómica puede detectar la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. La vía final común para la respuesta a los tres estímulos se muestra en la figura y consiste en la inhibición de los canales de potasio BK, la depolarización de la célula glómica, la posible descarga de potenciales de acción, la apertura de canales de calcio modulados por voltaje, aumento de calcio intracelular, con la posterior secreción de neurotransmisores y la estimulación de la fibra nerviosa aferente. Lo que difiere entre estas tres vías es la forma en la que el estímulo inhibe a los canales de potasio, y dependiendo de la especie es la preponderancia de cada una de ellos. Para más detalles pueden ver la figura. Los quimiorreceptores periféricos aumentan su frecuencia de descarga principalmente en respuesta a la hipoxia y en cierto grado a la hipercapnia. Las aferencias presentan descarga tónica basal. Ante la caída de la presión parcial de oxígeno, los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos aumentan más su descarga que los de los cuerpos aórticos. La estimulación de los cuerpos carotídeos por hipoxia provoca un aumento de la frecuencia ventilatoria y el volumen corriente. La estimulación de los cuerpos aórticos por hipoxia aumenta levemente la frecuencia ventilatoria y no afecta el volumen corriente. El organismo presenta adaptación a la hipoxia. La caída de la presión parcial arterial de oxígeno provoca una hiperpnea inicial por un periodo de 10 a 30 minutos. Luego de ese periodo se produce una disminución ventilatoria en la condición de hipoxia. Lo que ocurre es que la hipoxia afecta al centro respiratorio a nivel del tronco encefálico, llevando a una disminución de la respuesta ventilatoria luego de un periodo de 10 a 30 minutos. Los quimiorreceptores centrales están situados cerca de la superficie en el bulbo ventrolateral. Cuando los parámetros de los gases sanguíneos son casi normales, los quimiorreceptores centrales son la principal fuente de retroalimentación para evaluar la eficacia de la ventilación y también el principal origen del impulso tónico para la respiración. De la misma manera que los quimiorreceptores periféricos son sensibles principalmente a la hipoxemia arterial, las neuronas que actúan como quimiorreceptores centrales son sensibles principalmente a la hipercapnia arterial, que generalmente se manifiesta como acidosis respiratoria, es decir, una disminución del pH extracelular producida por un aumento de la PCO2. Sin embargo, el parámetro real que se detecta es un bajo pH en las neuronas quimiorreceptoras o a su alrededor. Los quimiorreceptores centrales están en una parte del parénquima cerebral que responde a modificaciones tanto de la PCO2 arterial como del pH extracelular, del líquido cefalorraquídeo o interior celular. En la parte B de la figura se observa la localización de las neuronas quimiorreceptoras y cómo es el CO2 arterial el que puede difundir fácilmente a través de la barrera hematoencefálica. Ese CO2 va a reaccionar con el agua para generar hidrogeniones que van a provocar un descenso del pH allí. Este es el parámetro que es detectado directamente por las neuronas quimiorreceptoras.
En la parte A de la figura se observa cómo ante un aumento rápido de la PCO2 inspirada, el aumento de la ventilación comienza relativamente rápido, incrementándose primero la profundidad y posteriormente la frecuencia de las respiraciones. Esta respuesta puede tardar hasta 10 minutos en desarrollarse completamente. Si por el contrario el trastorno ácido-base de la sangre arterial es una acidosis metabólica de una magnitud comparable, o sea, una disminución del pH extracelular y de la concentración de ion bicarbonato con una PCO2 fija, la ventilación aumenta muy lentamente y el aumento es mucho menor. En la parte C de la figura se muestra la dependencia del pH del líquido cefalorraquídeo con respecto al pH sanguíneo en cambios ácido-base respiratorios, que son los que producen mayores cambios, y los cambios ácido-base metabólicos, que provocan cambios menores en el pH del líquido cefalorraquídeo. La razón de estas observaciones es que los quimiorreceptores centrales están situados dentro del parénquima del encéfalo y están bañados por el líquido extracelular del encéfalo, separado de la sangre arterial por la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica tiene una permeabilidad elevada a moléculas neutras pequeñas como el oxígeno y el CO2 y una permeabilidad baja a iones tales como el sodio, el cloro, los hidrogeniones y el ion bicarbonato. Un aumento de la PCO2 arterial produce rápidamente un aumento de una magnitud similar de la PCO2 en el líquido extracelular, el líquido cefalorraquídeo y el interior de las células del encéfalo. La consecuencia es una acidosis en todos estos compartimentos. De hecho, como la concentración de proteínas del líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular es menor que la del plasma sanguíneo, la capacidad buffer de distintos amortiguadores al bicarbonato en esos líquidos es también mucho menor. Por tanto, al menos inicialmente, el aumento de la PCO2 produce una señal de mayor intensidad en el líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular que en la sangre. Aunque el aumento de la PCO2 arterial hace que el pH del líquido extracelular y el líquido cefalorraquídeo disminuya rápidamente, el plexo coroideo y tal vez la propia barrera hematoencefálica restauran parcialmente el pH de esos compartimientos mediante el transporte activo del ion bicarbonato desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, después de muchas horas o días de acidosis respiratoria en la sangre arterial, la señal de pH bajo en el líquido extracelular y cefalorraquídeo se desvanece gradualmente. Aún así, los trastornos ácido-base respiratorios producen cambios importantes en el pH del líquido extracelular y cefalorraquídeo, como se puede ver en la curva violeta. Al contrario de esta elevada permeabilidad al CO2, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a iones como el hidrogenión y el bicarbonato es bastante baja. Por este motivo, y debido a que la barrera hematoencefálica regula activamente el pH del líquido extracelular y el líquido cefalorraquídeo, los trastornos ácido-base metabólicos alteran el pH del encéfalo en tan solo un 10 o 35% de lo que lo harían cambios idénticos del pH sanguíneo durante trastornos ácido-base respiratorios, como se ve en la parte C de la figura en la curva roja. Por tanto, la ventilación es mucho menos sensible a cambios del pH y la concentración de ion bicarbonato arteriales a una PCO2 arterial constante. En la parte D de la figura se muestra la relación que tiene la ventilación con el pH del líquido cefalorraquídeo, en donde se observa que pequeños cambios de pH provocan cambios importantes en la ventilación alveolar. La acidosis estimula neuronas de muchos núcleos del tronco encefálico. Las áreas quimiosensibles incluyen el bulbo ventrolateral, el rafe vulvar, el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solitario y el locus cerúleo. En la figura A se ve una vista ventral de un bulbo raquídeo de gato en el que se ven las áreas quimiosensibles que reciben su nombre de los 3 fisiólogos que las describieron por primera vez.
El corte de la derecha muestra la localización de las neuronas serotoninérgicas en el bulbo ventrolateral y los núcleos de RAFE vulvares. En la parte B de la figura se ven registros con pipeta de Patch-Clamp de neuronas cultivadas a partir del RAFE vulvar de ratas. Se observa en la condición superior el cultivo en condiciones de CO2 al 5% y pH 7,4, observándose así la descarga basal. Al aumentar la PCO2 y disminuir el pH a 7,2, vemos cómo estas neuronas responden a la acidosis. No está clara la importancia que tienen todas estas regiones señaladas para la quimiorrecepción respiratoria normal. Si todos ellos son quimiorreceptores centrales, entonces estos múltiples sensores pueden ser un ejemplo de redundancia en un sistema que es fundamental. Como explicación alternativa, en lugar de participar todos ellos en la respuesta al CO2 en condiciones normales en adultos, algunas de estas neuronas pueden entrar en juego solo en circunstancias especiales, como puede ser durante trastornos ácido-base graves, durante el sueño o en momentos particulares del desarrollo del lactante. Algunas neuronas del RAFE vulvar son excesivamente sensibles al pH. En cortes de encéfalo y en cultivos celulares, pequeñas disminuciones del pH extracelular elevan la frecuencia de descarga de un subgrupo de neuronas del RAFE vulvar, como se puede observar en la parte A de la figura, y reducen, por el contrario, la frecuencia de descarga de otro, como se puede ver en la parte B. En ambos tipos de neuronas quimiosensibles, los trastornos metabólicos y respiratorios tienen efectos similares sobre la descarga, lo que indica que el estímulo principal para su respuesta es la disminución del pH extracelular o intracelular y no el aumento de la PCO2. Los dos tipos de neuronas quimiosensibles tienen otras propiedades distintivas, como formas diferentes, patrones de descarga basal distintos y contenido de neurotransmisores. Por ejemplo, las neuronas estimuladas por la acidosis contienen el neurotransmisor serotonina, que induce actividad marcapasos en las neuronas del complejo Pre-Botzinger, como habíamos visto previamente. También se sabe que estas neuronas serotoninérgicas estimulan la respiración in vivo. Las neuronas serotoninérgicas también están presentes en el bulbo ventrolateral. Las que son inhibidas por la acidosis pueden contener el neurotransmisor GABA. Cuando aumenta la PCO2 arterial, las neuronas estimuladas por la acidosis estimularían la respiración, como lo hace por ejemplo el acelerador de un auto, mientras que las neuronas inhibidas por la acidosis reducirían la inhibición que estas neuronas establecen sobre la respiración, como por ejemplo cuando se suelta de golpe el freno del auto. Las neuronas serotoninérgicas del RAFE vulvar están situadas muy cerca de grandes ramas de la arteria basilar, de manera que al igual que las células glómicas de los quimiorreceptores periféricos, pueden detectar con facilidad la PCO2 arterial. Por tanto, las neuronas serotoninérgicas del RAFE y del bulbo ventrolateral tienen muchas de las propiedades que cabría esperar de quimiorreceptores respiratorios centrales. De hecho, muchos lactantes que han muerto por el síndrome de muerte súbita del lactante tienen una carencia de neuronas serotoninérgicas, lo cual es congruente con la teoría actual de que un grupo de lactantes con este tipo de síndrome tiene un defecto a nivel de la quimiorrecepción respiratoria central. Hay otro conjunto de neuronas centrales que se han propuesto como quimiorreceptoras. Está ubicado también en parte del bulbo ventrolateral rostral, llamado núcleo retrotrapezoidal. Estas neuronas expresan un factor de transcripción y se observaron que mutaciones que generan cambios a ese nivel están relacionados con síndrome de hipoventilación central congénita o la llamada maldición de Ondina. Veamos ahora las respuestas integradas a la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. En la vida real es poco habitual que disminuya la presión parcial de oxígeno arterial sin cambios en la PCO2 y el pH. Además, cambios en los parámetros de los gases sanguíneos pueden afectar de manera independiente a los receptores periféricos y centrales.
¿Cómo responde entonces el aparato respiratorio en conjunto a los cambios en múltiples parámetros de los gases sanguíneos? Eso se muestra en la figura. La respuesta ventilatoria integrada a los cambios de la presión parcial de anhídrido carbónico Sb en la parte A y a la PO2 en la parte B. La hipoxemia acentúa la respuesta aguda a la acidosis respiratoria. Esto se observa en la parte A de la figura. Cuando los parámetros de los gases sanguíneos son casi normales, la acidosis respiratoria estimula la ventilación más que la hipoxemia. Como tanto los quimiorreceptores periféricos como los centrales responden a la acidosis respiratoria, ambos podrían contribuir a la respuesta. Los quimiorreceptores centrales son responsables del 65 al 80% de la respuesta integrada a la acidosis respiratoria en condiciones de normoxemia. Sin embargo, la respuesta de los quimiorreceptores periféricos es mucho más rápida. Los centrales tardan varios minutos en generar una respuesta máxima. A una PO2 alveolar que sea algo mayor de lo normal, la elevación de la presión parcial de anhídrido carbónico alveolar produce un aumento lineal de la ventilación en el estado de equilibrio. Eso se aprecia en la curva roja de la figura A. La reducción de la PO2 alveolar tiene dos efectos que se observan en las otras dos curvas de la parte A. Primero, a una PCO2 determinada, la hipoxemia aumenta la ventilación, lo que refleja la respuesta de los quimiorreceptores periféricos a esta. Segundo, la hipoxemia incrementa la sensibilidad de la respuesta integrada a la acidosis respiratoria. Es decir, las pendientes de las curvas aumentan. Parte de la explicación de este aumento de las pendientes es que el propio quimiorreceptor periférico se vuelve más sensible a la acidosis respiratoria cuando hay también hipoxemia. En la parte B de la figura vemos que la acidosis respiratoria acentúa la respuesta aguda a la hipoxemia. A una PCO2 arterial ligeramente menor de lo normal, la reducción de la presión parcial de oxígeno alveolar tiene muy poco efecto sobre la ventilación hasta que disminuye por debajo de los 50 milímetros de mercurio, que es la curva roja en la parte B. La posterior respuesta a valores muy bajos de PO2 indica que los quimiorreceptores periféricos tienen una función de respaldo fundamental en la respuesta a la hipoxemia extrema, como ocurre por ejemplo a grandes alturas. El aumento de la PCO2 arterial cuando hay acidosis respiratoria tiene dos efectos, que son las otras dos curvas de la parte B. Primero, a una PO2 determinada, la acidosis respiratoria aumenta la ventilación, lo que refleja las contribuciones dobles de quimiorreceptores periféricos y centrales a la hipercapnia y la acidosis. Segundo, la acidosis respiratoria incrementa la sensibilidad de la respuesta integrada a la hipoxemia, es decir, aumenta la pendiente de las curvas. Estos efectos sobre la respuesta integrada son similares, aunque más exagerados, a los efectos de la acidosis respiratoria sobre la respuesta de los quimiorreceptores periféricos a la hipoxemia. Los principales parámetros que participan en la retroalimentación del sistema de control respiratorio son, como vimos, los niveles en la sangre arterial, de presión parcial de oxígeno, de anhídrido carbónico y pH. Además, el aparato respiratorio recibe entradas con otros dos orígenes principales. Uno, diversos receptores de estiramiento y químicos de irritación que monitorizan el tamaño de las vías respiratorias y la presencia de sustancias nocivas. Y segundo, centros superiores del sistema nervioso central que modulan la respiración durante actividades no respiratorias.
Los receptores de estiramiento y químicos de irritación de las vías respiratorias y el parénquima pulmonar aportan retroalimentación sobre el volumen pulmonar y la presencia de irritantes. Diversos sensores en los pulmones y las vías respiratorias superiores detectan cuerpos extraños, irritantes químicos o agresiones inmunitarias y ayudan a proteger los pulmones. Los sensores también detectan cambios en el volumen pulmonar como parte de un mecanismo de retroalimentación que ayuda a controlar la actividad de salida hacia los músculos respiratorios. Las fibras aferentes respiratorias procedentes de sensores en el tórax viajan con el 10º par craneano y las que proceden de sensores en las vías respiratorias superiores viajan en el 9º par craneano. Ambos tipos de fibras establecen sinapsis con el grupo respiratorio dorsal en el bulbo raquídeo. Los mecanorreceptores del árbol tráqueo-bronquial detectan cambios en el volumen pulmonar mediante la percepción de la distensión de las paredes de las vías respiratorias. Un tipo de receptor de estiramiento pulmonar de adaptación lenta responde al estiramiento con un aumento de la descarga que después disminuye muy lentamente a lo largo del tiempo. Una de las funciones de estos receptores puede ser informar al encéfalo sobre el volumen pulmonar para optimizar la actividad respiratoria. Un reflejo en el que participan estos receptores de adaptación lenta es el reflejo de Herin-Brewer, en el que la insuflación pulmonar inhibe la descarga de las neuronas motoras del nervio frénico, lo que va a proteger entonces a los pulmones de una hiperinsuflación. El reflejo también aumenta la frecuencia respiratoria, mantiene una ventilación alveolar constante. Este reflejo puede ser importante para controlar el volumen corriente durante la eupnea, por ejemplo, en los lactantes. En los adultos, este reflejo no se produce hasta que el volumen pulmonar es mayor que una inspiración normal. Sin embargo, el sensor puede aportar información de retroalimentación que el bulbo raquídeo utiliza para elegir una combinación de volumen corriente y frecuencia respiratoria que reduzca al mínimo el trabajo de la respiración. Los receptores de estiramiento pulmonares también los hay de tipo de adaptación rápida. Ellos responden ante una insuflación rápida y mantenida con un aumento rápido en la frecuencia de descarga, que después disminuye en un 80% más aproximadamente en un segundo. Al contrario de los receptores de adaptación lenta, estos son muy sensibles a diversos estímulos químicos y por eso se los denomina receptores de irritación. Entre estos estímulos están la serotonina, las prostaglandinas, la bradiquinina, el humo de tabaco, el éter y el amoníaco. Una función importante de estos receptores puede ser detectar procesos fisiopatológicos en las vías respiratorias, como irritación química, congestión e inflamación. Estos receptores también detectan la histamina, que produce entonces broncoconstricción en el asma. Hay una rica red de axones no mielinizados pequeños que tienen terminaciones nerviosas, que son receptores yuxtacapilares o llamado J en los alvéolos y las vías respiratorias de conducción. Al igual que los receptores de adaptación lenta, que son extensiones en ese caso de axones mielinizados, estos receptores de la fibra C responden a estímulos tanto químicos como mecánicos. La estimulación de los receptores de las fibras C produce una respiración rápida y superficial, broncoconstricción y aumento de la secreción de mucus hacia las vías respiratorias, todos los cuales pueden ser mecanismos de defensa. La broncoconstricción y la respiración rápida y superficial incrementan la turbulencia, que favorece el depósito de sustancias extrañas en el mucus en las zonas superficiales del árbol bronquial, donde están situadas las células secretorias del moco.
Veamos ahora el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Las señales de insuflación pulmonar limitan la inspiración debido a la activación de este reflejo. Cuando los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores de distensión activan una respuesta de retroalimentación adecuada que desconecta la rampa inspiratoria y de esta manera interrumpe la inspiración adicional. A este mecanismo se le denomina entonces reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Este reflejo también aumenta la frecuencia de la respiración. En los seres humanos, este reflejo probablemente no se activa hasta que el volumen corriente aumenta más de 3 veces el valor normal, o sea, debe de estar por encima de 1,5 litros por respiración para activarse. Por lo tanto, este reflejo parece ser principalmente un mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva. En la figura se observa el reflejo de Hering-Breuer en un animal de experimentación que ha sido paralizado y está siendo ventilado artificialmente. Al evitar la insuflación pulmonar durante la actividad inspiratoria en las curvas azules, se lleva a una actividad prolongada en el nervio frénico, es decir, si el animal no estuviera paralizado, entonces el volumen corriente sería grande. La insuflación de los pulmones durante la actividad inspiratoria, que se observa en las curvas rojas, produce una retroalimentación que acorta la duración de la actividad inspiratoria. Es decir, si el animal no estuviera paralizado, entonces el volumen corriente sería menor. Y también esto provoca que la siguiente respiración se produzca antes, por lo cual aumentaría entonces la frecuencia respiratoria. Centros superiores del encéfalo coordinan la ventilación con otras conductas y pueden asumir el control de la respiración en lugar del tronco encefálico. La función del sistema nervioso central en el control de la ventilación es mucho más compleja que la generación de un patrón regular de inspiraciones y expiraciones y la modificación de este patrón en respuestas a las entradas procedentes de sensores mecánicos y químicos. El sistema nervioso central también debe equilibrar la necesidad de controlar las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico y el pH arterial con la necesidad de controlar la ventilación con fines no respiratorios, como hablar, husmear y regular la temperatura, como por ejemplo se ve en el jadeo en los perros. Además, el sistema nervioso central debe coordinar la respiración con conductas que precisan la ausencia de flujo aéreo, como la masticación, la deglución y el vómito. Muchas regiones no respiratorias del sistema nervioso central estimulan o inhiben tónicamente la respiración. Por ejemplo, el sistema reticular activador ascendente del tronco encefálico es una de las fuentes de impulso tónico hacia el generador central de patrón respiratorio. Se produce un aumento de este impulso durante el despertar del sueño y también cuando una reacción de alerta general aumenta la ventilación y la frecuencia cardíaca y activa el encéfalo. También debe ocurrir una coordinación con conductas voluntarias que utilizan los músculos respiratorios. Numerosas acciones voluntarias iniciadas en la corteza cerebral suponen un cambio del flujo aéreo. Por ejemplo, una hiperventilación voluntaria, aguantar la respiración, hablar, cantar, tocar instrumentos musicales de viento, por ejemplo. Aunque el control voluntario sobre los músculos de la respiración puede ser sumamente preciso, este control no es absoluto. Por ejemplo, la pausa de apnea voluntaria puede mantenerse solo hasta que sea superada por el impulso ventilatorio procedente de los quimiorreceptores. La corteza cerebral controla el aparato respiratorio con al menos dos mecanismos importantes. Primero, algunas neuronas corticales proyectan axones hacia los centros respiratorios del bulbo. Segundo, algunas neuronas premotoras corticales
proyectan axones hacia neuronas motoras que controlan los músculos de la respiración. Una consecuencia de este doble mecanismo de control es que lesiones en áreas específicas de la corteza cerebral pueden abolir la apnea voluntaria, situación que se conoce como apraxia respiratoria. Otra de las tareas del encéfalo es coordinar conductas complejas no ventilatorias, como bostezar, masticar, deglutir, gruñir, vomitar, defecar. Durante el bostezo y el vómito, por ejemplo, diversos grupos de neuronas orquestan acciones simultáneas, de las que tan solo algunas afectan al aparato respiratorio. Las neuronas premotoras, que se proyectan desde centros respiratorios vulvares hasta las neuronas motoras respiratorias, probablemente sean diferentes de las vías descendentes que participan en estas respuestas conductuales no ventilatorias. También los cambios en los estados afectivos van a modificar la respiración. Las vías descendentes procedentes del sistema límbico, del prosencéfalo, pueden mediar estos efectos emocionales sobre la respiración. Debe existir entonces un equilibrio entre las necesidades contrapuestas de intercambio gaseoso y otras conductas. La ventilación o su falta está implicada en una amplia variedad de conductas, muchas de las cuales no tienen nada que ver con el intercambio gaseoso alveolar en sí mismo. ¿Cómo puede el encéfalo entonces decidir entre la necesidad del intercambio gaseoso alveolar frente a estas demandas contradictorias sobre el aparato respiratorio? Tocar un instrumento de viento es un ejemplo de la situación en la que se deben conciliar las necesidades respiratorias y las no respiratorias. Los músicos deben hacer inspiraciones rápidas y profundas, seguidas por expiraciones lentas y prolongadas, que pueden producir importantes variaciones en la PCO2 alveolar de unas expiraciones a otras. Sin embargo, estas variaciones se equilibran, de manera que los profesionales pueden seguir una partitura musical durante periodos prolongados sin cambios importantes en la ventilación alveolar media. En otros casos, las necesidades contrapuestas no se resuelven tan fácilmente. En los lactantes, amamantarse relega la ventilación alveolar a una prioridad menor y aumenta la PCO2. Las personas que leen en voz alta tienden a aumentar la ventilación alveolar en un 25% y disminuye la PCO2. Por tanto, durante el habla, el impulso químico se ve superado por la conducta voluntaria. Por otro lado, cuando un ejercicio intenso incrementa la necesidad de ventilación alveolar, el sistema nervioso central permite tan solo breves jadeos para hablar. La capacidad de la conducta voluntaria de superar a la homeostasis corporal puede llegar tan solo hasta allí. A modo de resumen final, les dejo aquí un esquema en el que se muestran los diferentes tipos de entradas periféricas y centrales que modulan en más o en menos la actividad de los centros respiratorios ubicados en el tronco encefálico.